de un choque y un compañero va a decir, no, todo el apellido choque, es conmigo. No es choque, es el típico error que cometemos. No es choque, es impacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos ahí? Un impacto frontal, ¿no ve? Ya nosotros nos imaginamos viendo una imagen, lo que ha pasado y lo que no ha pasado con este paciente o con los pacientes que van a estar a cargo, ¿ya? En este caso tenemos un impacto frontal. ¿Qué esperamos encontrar? Lesiones osteomusculares, sí. Lesiones de órganos, sí. Pero va a depender mucho del tipo de incidente que vamos a ver o que estamos viendo en pantalla. Como verán, es un impacto frontal, o sea, el conductor y el pasajero van a tener una lesión marcada en la región frontal y facial, ¿verdad? Pero la gravedad del incidente no va a ser lo mismo que los pasajeros de atrás, ¿verdad? Porque su impacto o su lesión va a ser menor a los pasajeros de adelante. Entonces, de eso se trata este tema, que nosotros, teniendo una mínima información, ya podemos desarrollar qué tipos de lesiones nos esperan en el lugar del incidente, porque tengan en cuenta que ustedes van a ser la primera línea de socorro, como médicos o como internos, ¿ya? En este caso yo le llamaría y le dijera, ha ocurrido un accidente de tránsito, un impacto lateral entre ambos vehículos. Ya ustedes se imaginan más o menos cuánta es la cantidad de heridos que van a encontrar, ¿verdad? ¿Cuántos creen? 5. Depende de la gravedad. No, ¿cuántos pacientes van a ir a atender? Si les digo dos automóviles, Ya. tipo taxi. En Bolivia, no en Perú. En Perú hasta el minibús le meten 15, ¿no? Bueno, me han contado, ¿no? En Bolivia, La Paz City, 5 de hasta 10 personas podrían. en un auto entran 5, ¿no ve? Sí. 5, 10. 10. Vamos a imaginar que van a ser 10. Y siempre cuando les informan a ustedes de un tipo de incidente, tienen que apuntar el número máximo de víctimas. Si les digo un minibús ¿cuánto mete? Hasta 15 pacientes son. Si yo les digo moto, tienen que pensar en 2 pacientes, o sea, lo máximo. En medicina y en primeros auxilios es preferible que sobre a que pare, ¿ya? Tipo de lesiones que ustedes pueden imaginar. Fractura de clavícula. Cizallamiento de órganos podría ser por el golpe material. Caja torácica. Síndrome del latigazo. Miembros inferiores y demás. Bien, entonces si ya tenemos un panorama de lo que es el tema, se nos va a hacer un poquito más fácil. Porque Cinemateca del Trauma no es más que el manejo adecuado del paciente ante una buena valoración para un tratamiento efectivo y rápido. Ya esto para prevenir futuras complicaciones. Ahora, si conocemos nosotros detalladamente el incidente, se nos va a hacer muy fácil ver qué lesiones van a estar presentes en ese paciente. Como pueden ver, este tema se trabaja, o la gravedad del paciente trabaja bajo 2 conceptos muy importantes: la ley del movimiento y la ley de conversión de energía, que en un tipo de incidente ambas leyes va a depender mucho. Si el movimiento es mínimo y la conversión de energía es mínima, ¿qué tipo de lesiones va a haber? Mínimas. Pero si el movimiento es mucho y la conversión de energía es mucha, literal se nos espera un gran paciente lesionado, ¿verdad? Y eso nosotros vamos a saber con la primera información que nos van a dar. Y ustedes saben que en primeros auxilios, cuando ustedes llaman a un centro de salud, ¿qué es lo que tienen que hacer? El PAS, ¿no ven? Y si hacen un buen PAS, más que todo la A, que es avisar,
nosotros que estamos en el hospital vamos a saber muy bien qué tipo de lesión es, qué tipo de incidente, cuántas víctimas, ¿se entiende? Para eso sirve el primer tema que hemos visto de IPC1, el PAS. Así que si no haces un buen PAS o no indagas un buen PAS, no vas a saber qué tipo de lesión es, cuántas víctimas, dónde ha ocurrido y demás. ¿Ya? Vamos avanzando. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de lesiones o alteraciones. Y una vamos a ver la lesión por compresión. Aunque esto ya desordenado. Ya, entraremos por compresión. Nosotros vamos a ver tipos de heridas por compresión, que ya hemos visto en el tema de heridas, ¿no ven? En IPC1. ¿Qué características tenían las heridas por compresión? ¿Recuerdan IPC1? Tipos de heridas. Tipos de heridas según la causa o según el agente causal. Puede ser por aceleración, desaceleración y cizallamiento. No, eso es impactos que ahorita. Ah, ya, Paco. Compresión por machacamientos, Cortopunzantes, punzantes, machacamiento, machacamiento ya, contusa. Ven que todos los temas que han avanzado se unen, toditos se van a unir, ¿ya? La compresión es una herida por machacamiento, también se le llama una herida como si machucaras una carne, ¿no ven? Cuando machucas una carne para cocinar, ¿qué van a hacer las fibras musculares? Se van a aplastar, se van a desprender y se van a lesionar. Y esa me va a ocasionar una herida de gran tamaño, con bordes irregulares, con lesiones de la piel, tejido celular subcutáneo, hasta puede llegar lesiones osteomusculares de huesos, ¿no ven? Sí, entonces la compresión nosotros tenemos que tener en cuenta que va a haber una lesión por compresión, pero también la herida por compresión va a depender mucho de la fuerza de la compresión. ¿Se acuerdan las primeras dos leyes que hemos hablado hace un momento? Va a depender mucho de eso. Si la compresión es mínima y si me está aplastando mi celular contra la mesa, ¿voy a tener lesiones en mi mano? No. Pero si me apega, no sé, una piedra tremenda del tamaño de la tele que está arriba de mi mano, ¿voy a tener lesiones? Sí, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la cantidad o del objeto que está haciendo la compresión, y eso nosotros debemos indagar antes de ir al lugar de los hechos. Acá hay algo muy importante que dice el impacto de bala. El impacto de bala en una primera instancia se considera una lesión por compresión, o sea, la penetrante. ¿Se considera una lesión por compresión? Sí y no, porque en una primera instancia sí va a haber una lesión por compresión, porque la bala va a hacer presión, y tanto va a ser la compresión que va a haber una lesión por tipo penetración, va a romper todo a su alrededor, ¿ya? Entonces los libros nos dicen que el impacto de bala puede ser una lesión por compresión, ya eso no se olvida. Ahora, vamos a ver acá otro tipo de lesiones que debemos conocer, es de aceleración y desaceleración. Este está un poquito pero bueno. Lesiones por aceleración y desaceleración se puede ocasionar en cualquier tipo de incidente, no solamente vehicular, ¿ya? Cada una de ellas va a ser un mundo diferente porque las lesiones van a ser totalmente diferentes. Primero, ¿qué es desaceleración? Cuando frenas de golpe y todo el peso se va hacia adelante. ¿Qué es aceleración? Todo lo contrario, cuando todo el peso acelera de golpe y todo se va hacia la parte de atrás, ¿verdad? Entonces nosotros ya vemos ahí más o menos qué tipos de lesiones vamos a tener. Primero, en una aceleración, en un impacto por aceleración, ¿qué tipo de lesiones puedo encontrar? Sea cualquier tipo de incidente que sea.
se aceleran de golpe y hacen El cuello. Lesiones a la médula. Lesiones al cuello, la médula. lesión cervical. Y vamos a ver y vamos a desarrollar desde lo más frecuente a lo menos frecuente. ¿Ya? Lo más frecuente, ¿qué voy a encontrar? Lesión a nivel cervical. Lo primero, ¿no ve? Tengas o no tengas el cinturón de seguridad puesto, ¿qué va a hacer tu cabeza? Muy bien. Literal, ¿ya? Lesión cervical como primer punto. Segundo lugar, es lógica. ¿Y compresión por el centro de seguridad? No. O sea, sí, pero se presenta más abajo. Todavía no estamos en eso. Un trauma en la parte. Nunca han ido a curar a autitos chocones y alguien les ha chocado a teatros. Ah, no, te creo que ¿Nunca? Me lleva a venir a feria de las Itzay y venía a jugar, ¿no? Bueno, es conocer. ¿Qué más? Lesiones fuertes. Lesión en la región occipital, ¿no ven? Porque literal, si va a haber una lesión, va a haber una fractura, una fisura, un hematoma, un sangrado, lo que sea, ¿ya? Inferiormente podemos encontrar lesiones a nivel de la médula espinal, porque si el golpe es mucho, las ondas vibratorias del golpe pueden lesionar y mover lo que son las articulaciones de la columna vertebral, que a eso se llama cuando dos huesos se separan de su superficie articular. Luxación. 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 ¿Ve? Una luxación puede ocasionar, sí, por la fuerza y peso. Luego, lo menos frecuente me puede ocasionar una fractura o lesiones a nivel sacra. ¿No ven? Porque si la médula se lesiona, yo sé que está comunicado tal vez con la región sacra, sí, pues. Y si el paciente está sentado, la región sacra está totalmente expuesta. ¿No ven? Ya sabemos entonces que se va a ocasionar en una aceleración, ¿verdad? ¿Qué se va a ocasionar? En primer lugar, lo más frecuente. Lesión cervical. Segundo. Lesión región occipital. Tercero. Último. Luxación. Facilito, ¿no ves? Pura lógica, ¿ya? Ni siquiera tienen que estudiar para eso, es lógica. Vamos con lo contrario, desaceleración. Si yo estoy con mi cinturón de seguridad, mi cinturón de seguridad no tengo. Voy y freno de golpe y hago. ¿Qué me voy? Supongamos este caso. Ahí está, la imagen. ¿Qué se va a presentar? ¿Ojos de mapache por el airbag? Lesiones. ¿Ojos de mapache por el airbag? No. Ojos de mapache es un signo de fractura de base. Del cráneo. Puede ocasionarme, sí, pero lo más frecuente, fractura En el rostro, facial ¿no? o lesiones faciales, porque lo primero que va a sonar que es la cabeza, ¿no? Lo primero, ¿ya? Segundo, ¿qué voy a tener? Si se lesiona mi cabecita y se mueve de golpe, no voy a tener una lesión bucal. También cervical. Nunca jugar, van a ir a jugar a los chocones y van a ver qué se siente cuando chocas, qué se siente cuando te chocan de atrás. ¿Ya? Literal es un golpe fuerte, ¿no ven? Ya. Lesión facial. Cervicales, sí, sí puede ser. Tercero, torácicas. Ahí netamente torácicas. Siguiente. Miembros superiores, sí, por el reflejo de defensa, ¿no ve? El arco reflejo, ¿no ve? Literal, vamos a querer poner nuestro dedito y lo primero que van a lesionar es. Y último, miembros inferiores y como último, región sacra. Región sacra, no de. ¿Ya? ¿Facilito? ¿Lógica? Sí, ¿no ve? No hay que estudiar. ¿Les han enseñado lo mismo? Algo parecido les han bien. Ahora vamos a entrar al tipo de impacto. Ahí dice choque de vehículo. Por eso no me gusta que se guíen a mí en mis diapositivas, porque yo hago esto adrede. Cualquier alumno que nunca viene y solamente se enfoca en mis diapositivas, para eso hago esto. Porque el alumno se fija en las diapositivas y choque, dice las diapositivas. Pero yo en la clase digo que no es choque, ¿qué es? Impacto. Impacto, correcto, impacto.
En los impactos de vehículos vamos a encontrar diferentes tipos. Vamos a encontrar el impacto frontal, posterior, lateral, rotación, desbordamiento. Vamos a comenzar con el impacto frontal, que se asemeja o se iguala casi un poquito con el impacto de desaceleración. ¿Ya? En el impacto frontal vamos a tener, como ya les había dicho, toda la lesión de la parte facial o anterior de nuestro cuerpo. Como podemos ver en la imagen, está lesionada toda la parte, anterior. Comienza desde la parte facial, comenzando con los frontales, maxilares y demás. Luego entra la columna cervical, caja torácica, miembros superiores. Por último, lo que son miembros inferiores, porque el impacto va a chocar con la parte inferior del vehículo. Y por último, la región sacra. ¿Ya? ¿Facilito? Sí, súper fácil. Vamos con el impacto posterior. Y en el impacto posterior es muy típico, y acá en incidentes o en impactos vehiculares, lo primero que va a hacer son las cervicales, luego los occipitales, luego la columna, luego la pelvis, ¿no ven? Es todo el globo, ¿ya? Pero hablaremos un poquito sobre el manejo. En un impacto anterior, ¿qué voy a llevar? ¿Qué instrumentos o qué insumos médicos voy a llevar y con qué fin? Un collarín. Collarín cervical. Ya, voy a llevar collarín. ¿Qué más? La verás en la manito y así vamos a entender. Tabla espinal, sí, cualquier tipo de impacto, ¿no ven? ¿Otra cosa? ¿Veas? ¿La araña? ¿Qué araña? ¿Viuda negra voy a llevar? ¿Araña no voy a llevar? Se llama arnés de seguridad tipo araña, no es araña. Si me ponen esto en el examen, araña, mal va a estar, ¿no? ¿Qué tipo de araña van a llevar? No, araña no. Arnés de seguridad tipo araña. ¿Ya? ¿Qué más? Eso no voy a llevar, collarín, arnés, tabla. Obviamente tengo que llevar vendas, porque si va a estar fracturado o va a tener fracturas en miembros superiores, necesito. Peor aún en miembros inferiores, necesito, ¿no ve? ¿Qué más? Torniquetes, sí, porque el vidrio puede ocasionar un corte de una vena o un vaso central. ¿Qué más? Férula. Férulas, excelente. ¿Qué más? Apósitos, ¿qué más? ¿Mm? ¿Qué es para los signos vitales? ¿Qué instrumento? ¿Qué más? Tensiómetro, estetoscopio, listo. ¿Qué más? ¿Mm? Linterna para evaluar Glasgow. ¿Qué más? ¿Qué más? Oxímetro de pulso, ya, para ver saturación de oxígeno, sí, porque su frecuencia respiratoria va a estar alterada, porque su caja torácica está alterada. ¿Qué más? Temperatura, ya, pero poco nada nos va a servir en el momento. Pero no te digo que no, sí, pero en el momento no. ¿Qué más? Cánula, ¿qué cánula? Cánula vesical, plástica, venosa, central. ¿Qué cánula? Orofaringia, eso se llama cánula de Guedel, ¿no ven? Sí, cánula de Guedel. ¿Qué más voy a llevar? Ya, de portátil. ¿Qué En más? todo caso, un ambú también. En todo caso. Una ambú de entrada, sí, ¿no ven? Porque hemos dicho que su caja torácica está mal y no puede respirar. ¿Qué más voy a llevar? ¿No van a llevar oxígeno? Sí. Sí, no ve por su
caja torácica es la que está afectada. Por más que yo lleve DEA o lo que sea, si no tengo oxígeno, el paciente se va a morir en el instante porque su caja torácica va a estar afectada, sin tener en cuenta que su región facial puede estar totalmente destrozada y no puede respirar. Bien, la persona que ha hecho cánula de Gell. Bien, ¿se dan cuenta todos los instrumentos que tenemos que llevar? Y en el examen puede que les pregunte cuáles son los instrumentos médicos necesarios de primera línea que debemos llevar. ¿Cuáles serían? De primera línea, los más importantes, que si no llevo esos, se muere mi paciente. ¿Qué cánula? Nombre y apellido, completita me van a dar, ¿ya? Cánula de Gell, ¿qué más? Oxígeno, ¿qué más? Collarín cervical. Collarín o inmovilizador. Bien. Tabla rígida. ¿Qué? Una tabla rígida con el arnés, arnés de seguridad de tipo araña de repente para. Excelente. ¿Ya? Así que ya saben que ya tienen que responder. ¿Facilito? Sí, a ver, unimos todo lo que hemos aprendido en este momento. No hay más. Vamos con el impacto posterior. ¿Qué insumos médicos o instrumentos médicos tengo que llevar? Collarín. Tabla con arnés. Bien. Región occipital, cervical. Si se daña eso, se puede morir el paciente. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa por la cervical, anatomistas? La médula. Si la médula se secciona a nivel cervical, ¿el paciente va a poder respirar? No. ¿Qué voy a tener que llevar? Oxígeno. Ambú. Intubar. Podemos intubar en la calle si es necesario, tendríamos que. Y en la ambulancia. Pero sí. ¿Se dan cuenta? Facilito. ¿Sí? Todo es lógico. Todo es lógico. Bueno, ¿se han aprendido bien? Todo es lógico. ¿Ya? Así que eso ya sabemos las lesiones y qué instrumentos tenemos que llevar. Ahora, en un impacto lateral. En un impacto lateral va a depender mucho qué vamos a encontrar dependiendo del lado del impacto. Si es el lado derecho o el lado izquierdo. El lado izquierdo, si es el conductor, pues vamos a encontrar lo primero, fracturas claviculares del lado del impacto. Si es derecho el impacto, pues fractura clavicular. Si es izquierdo, pues es izquierdo. ¿Ya? Luego, ¿qué más se va a encontrar? Fracturas costales. Luego, fracturas de miembros superiores, sí, pero es muy poco frecuente, porque cuando van manejando es así, ¿no? Cuando hay un impacto, lo primero que va a llegar es la clavícula costal. ¿Ya? Como va a haber una fractura costal, ¿qué también voy a encontrar? Fracturas o lesiones de los órganos internos. ¿Cómo se dice? Órganos. No, bueno, todo lo contrario. Sólidos. ¿Ya? Una de ellas va a ser la fractura del hígado. ¿Ya? Si fuera del lado derecho. Si fuera del lado izquierdo, vamos a encontrar fractura o lesión en el vaso. Y es una hemorragia interna que es muy difícil de que si no paras, el paciente se puede morir. ¿Ya? Entonces eso vamos a encontrar de acuerdo al tipo, al lugar del impacto. ¿Qué instrumentos médicos voy a llevar? Doctores, he visto un impacto frontal del lado derecho. El auto está todo hundido, hay lesión en el paciente. Aparentemente el paciente le está costando respirar, se está volviendo muy pálido. ¿Qué van a llevar? Tal vez vendas para una compresión con una hemorragia. De lo más primordial a lo menos primordial. ¿Vendas? Sí, aquí abajo. ¿Instrumentos para una intubación?
Collarín cervical, tabla rígida. Collarín cervical, ahí está aquí, de entrada. Tabla. Arnés, tabla y arnés es lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? Oxígeno. No. Todavía no nos metamos en medicamentos. Cuando entren a materias por especialidad, ahí sí. Porque ahorita tenemos que llevar líquidos, ¿no ven? Solución líquida para hidratar, tal vez paquetes globulares para hacer transfusiones. Pero ahorita nos basaremos en lo básico, ¿ya? Collarín, camilla, instrumentos para intubar, ya puede ser. ¿Qué más? Vendas, igual me han dicho que está acá. ¿Qué más? Fracturas, vendas, cabestrillos, férulas prediseñadas, oxímetro, ¿oxígeno será? Sí, porque puede haber una perforación pulmonar, entonces también oxígeno. ¿Se dan cuenta? Pobre que me digan, ¿micropor? No, ¿para qué? No da. Bien, ¿hasta acá está claro? ¿Sí? ¿Todo fácil? ¿Hasta qué hora tenemos? 4. Bueno, vamos a ir temprano, ¿ya? Como no sabía que hoy tenía clases, me han hecho escapar de otro. Avanzaremos. Luego, vamos a entrar a un impacto de volcamiento y de rotación. ¿Cuál es la diferencia entre rotación y volcamiento? El volcamiento Ya. está invertido. Va por ahí. Al rotacional es una vuelta la que da el auto hasta lograr su posición y el volcamiento se queda inverso del pedal. Va mejorando. Es que en rotación el paciente puede sobrevivir, en volcamiento ya no sobrevive. Va mejorando más. Vueltas de campana. Va mejorando. Sónica, ¿cómo es? Va mucho mejor. Sónica, a ver, se mataron. ¿Cómo es? En rotación el auto gira sobre su propio eje. Excelente. Cuando es rotación, el auto solo gira sobre su propio eje. Esto, ¿no ven? Sobre su propio eje. Nunca han ido a una feria así de máquinas, de juegos mecánicos, ¿no? Nunca han subido esa cosa que tienen parados y gira, luego se ponen moviendo. Esa es rotación, ¿ya? ¿Se han subido alguna vez a esa cosa? Que es tipo vasito, ¿no ves? Te paras, tienes cosas, gira, luego se vuelve pendiente. ¿Sí? ¿Qué han sentido los que han subido ahí? ¿Por qué es en base a eso, digamos? Lo que han sentido, multiplíquenlo por 100 o por 1000. Imagínense qué tipo de lesiones van a ocasionar. ¿Pueden sufrir hematomas? Sí. Si las rotaciones de manera brusca y de manera fuerte o repentina, Cizallamiento. todo el peso se va a ir a lo más lejano. Y lo más lejano que vamos a encontrar, el auto y superficies metálicas y duras. Entonces, si esto fuera el auto, va a girar y yo qué voy a hacer? Todo este lado, ¿no ve? Si yo me choco con fuerza hacia este lado, ¿qué voy a ocasionarme o qué voy a tener? Fracturas. Fracturas, traumas, hematomas, desgarros, luxación, cortes, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, en un impacto de rotación no es tan peligroso, pero sí hay algunas cosas que sí me pueden ocasionar mucho peligro, como es la luxación, ¿ya? Peor aún de las cervicales, ¿no ves? Porque tu cabecita como va hacia aquel lado, si la fuerza es mucha, va a haber luxación de las cervicales y ahí el paciente puede morir. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son luxación, fracturas,
hematomas y lesiones musculares. Es lo que más frecuente vamos a encontrar en una rotación. Entonces, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué instrumento voy a llevar? Collarín cervical otra vez. Collarín, tabladita con arnés. Oxígeno. ¿Ah? Tambú también puede ser. Ambú, Y sí, oxigenación. Si hay un paciente decorticado. ¿Qué más? Oxígeno. Oxígeno, Pérulas. perulares. Bien, ya se dan de cuenta por dónde va. Bien, estamos muy bien. Volcamiento. ¿Qué tipo de lesión voy a encontrar? ¿Y en qué sección del cuerpo? Porque si he dicho en una frontal, todo posterior es esto, lateral es esto. ¿Ven? En este caso, politraumatizado, y vamos a encontrar lesiones en cualquier parte del cuerpo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la persona va a hacer lo que hace la imagen. Esto se va a hacer el paciente, ¿no ve? Va a tener un impacto lateral, frontal, posterior, superior, inferior, hasta donde no le llegue el sol, hasta ahí va a tener. Con eso les digo todo porque son, literal, va a tener lesión en toda la parte del cuerpo. Y no es chiste, en una herida por volcamiento podemos encontrar una torsión testicular, sí. Podemos encontrar lesión o cortes en las glándulas mamarias, sí. Lesión en la región inguinal, sí. Podemos encontrar todo, ¿ya? Así que eso es, ahí podemos encontrar todo. ¿Qué tipo de lesión vamos a encontrar? Todo. Hematomas, fracturas, esguinces, luxaciones, sangrados, hemorragias, obstrucción de vías aéreas, contusión, hematomas genitales, tórax inestable, de todo, surtidito vamos a encontrar. ¿Qué tenemos que llevar? Todo, todo multiplicado por el número de pacientes. Volcamiento, por si se ha tenido una fractura costal, llevaré mi ambú, mi laringoscopio, mi tubo endotraqueal, todo. Si tiene una lesión a nivel del globo de la vejiga, llevaré mi sonda vesical por si acaso para descomprimir, llevaré mi jeringa. Si se está desangrando, llevaré mi bránula, llevaré mi suero, mis gasas, mis torundas, mi torniquete, todo, ¿no? Literal es eso, ¿ya? ¿Facilito? Sí. Vamos a entrar a otro tipo de lesiones que es por atropellado. Y en atropellados vamos a encontrar de dos tipos. Hay uno en adulto y hay uno en niños. En adulto, como podemos ver ahí, se caracteriza por tener 3 impactos, facilitos. ¿Alguna vez alguien de ustedes, un primito o ustedes jugando, han pisado a alguien con su casito de niño? ¿No tienen un sobrinito que les pisa con su autito? ¿O con su bicicleta? ¿Sí? Que no es choque. Impacto. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que pasa cuando tu sobrinito con su autito te viene a chocar el pie? Lo pateo. Vamos a tener 3 tipos de impactos, ¿no ven? Y en 3 momentos. El primer momento va a ser el impacto en miembros inferiores, que va a recibir el primer lugar de impacto del paciente. ¿Ya? Primero, el primer golpe, miembros inferiores. Segundo, como te va a chocar en los miembros inferiores, todo su peso, ¿dónde se va a ir? Hacia adelante. Por ende, segundo impacto, región anterior de nuestro cuerpo, más que todo en la región facial y torácica. Y como el auto va a estar corriendo de golpe, todo mi peso se va a ir hacia atrás y voy a tener un tercer momento, un tercer impacto, donde el paciente choca la parte posterior de nuestro cuerpo al suelo. Así que en un atropello, en un adulto, vamos a tener 3 tipos de impacto. ¿Ven? El primero, ¿dónde es?
Segundo, tercero, bien. Posterior. Entonces, en un atropello, ¿qué tipo de lesiones vamos a encontrar? Fracturas de miembros inferiores, luxaciones, fisuras, hematomas, fracturas abiertas, lo que sea. Segundo, podemos encontrar lesión a nivel facial, lesión o fracturas a nivel de la caja torácica en la parte anterior. En una tercera podemos encontrar fractura de occipital, fractura de cervicales y fractura de médula espinal. ¿Facilito? Sí. Vamos con los atropellados en niños. ¿Cuántos impactos vamos a tener? Un impacto. Que ahí le toca todo el frente. De niños nunca se lo han pisado un auto, su pelotita que estaban jugando. Estaban jugando, luego a ir a la avenida, hay una auto avenida y echar pelotita. ¿Nunca? ¿Sí, no ve? De mí, exacto. ¿Qué pasaba con la pelotita? Es un trauma. Explotaba, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la pelotita, ¿cómo iba debajo del auto? ¿Se acuerdan? La pelotita va, el auto va, se entra la pelotita dentro del auto y ¿qué hace la pelotita? Gira por todas partes hasta que al final se engancha con algo. ¡Pum! Chao pelotita, ¿no ve? En los niños es lo mismo. La única diferencia que no revienta. ¿Ya? En el niño es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Al ser un niño vamos a ver que el paciente es pequeñito. Y el auto, imagínense aquí todavía es un tráiler. Escucha, su nivel del auto del niño va a ser todito, ¿no ve? Va a pasar y el niño todito va a ir por dentro. Pero al ir por dentro el niño, ¿cómo se queda echado ahí? ¿No ve? Se engancha con algo y como la pelotita que hemos visto, igual. Pobrecito. La gran diferencia es que nos revienta, en algunos casos sí, cuando hay evisceraciones o lesiones a nivel abdominal con ruptura de la pared abdominal, y ahí sí se... ¿Ya? ¿Qué tipo de lesiones vamos a tener acá? Multisistémico. De todito, ¿no ves? Igual que el volcamiento, prácticamente lo mismo que el volcamiento, encontramos de todo. Lesiones, hematomas, heridas punzocortantes, lesiones hepáticas, fracturas, TEC, fracturas faciales, miembros inferiores, todito vamos a encontrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el adulto y el niño que tenemos que llevar? ¿Qué vamos a llevar en el niño? De todo. Todo, pero pediátrico. ¿Ya? Todo, pero pediátrico. ¿Ya? No se confundan con pediátrico con neonatal, que es algo totalmente distinto. ¿Qué es neonatal? ¿Qué es pediátrico? Ya. ¿Qué aquí saben? Solamente hay que pulir así. Entonces vamos a llevar todo, pero para pacientes pediátricos. Cuidado que me estén llevando un adulto para atender a este niño, ¿no ve? No va a dar ni queriendo. ¿Ya? ¿Facilito? Así de facilito. Caídas, que es el otro tipo de lesiones que podemos encontrar. Y en caídas, ¿qué tenemos que averiguar? La altura. ¿Cómo ha caído? Como caída. Ya, tenemos que indagar todo lo que vemos acá. No es lo mismo caerse en las gradas del bloque A. ¿Alguna vez ustedes se han caído en las gradas? Duele feo, ¿no ve? Porque nos justo en esa ranurita, el borde, llega a nuestra rodilla y estamos llorando de dolor, ¿no ve? A caerse en un lugar de césped, un lugar tranquilito. No es lo mismo, ¿no ve? Porque tenemos que ver la superficie en la cual ha sufrido la caída, ¿ya? Esto es muy importante para indagar o para esperar las lesiones que vamos a ver en el paciente.
Si el paciente se cae, como en este caso, en unas gradas con bordes metálicos, ¿qué esperamos encontrar? De entrada, fracturas. De entrada, en cualquier parte del cuerpo, fracturas. ¿Ya? Pero si fuera en un lugar de césped, nada, no vamos a encontrar nada, no hay más que alegría, yo creo. Nada. Luego, tenemos que ver la superficie del cuerpo en el cual ha tenido el primer impacto. ¿Ya? No es lo mismo que mi celular se caiga así, ¡paz! Y luego se caiga así. ¿Se va a cristar mi pantalla? No, ¿eh? No, porque ha caído. No es lo mismo que mi celular se caiga así. ¿Se va a cristar mi pantalla? Sí, no ve de entrada. Entonces nosotros debemos indagar la superficie en la cual ha tenido el primer impacto para ver qué superficie o qué órganos estarían dañados ahí. ¿Ya? Luego debemos verificar la altura. No es lo mismo saltar de tu silla a que saltes desde la biblioteca para el suelo. No es lo mismo, ¿no ve? En una va a ocasionar mayor daño y el otro menor. Facilito. En caídas, ¿qué cosas debemos preguntar? Superficies, lugar del primer impacto y altura. ¿Ya? 3 cositas debemos preguntar. ¿Por qué la altura? Y acá la altura es muy importante porque si nosotros saltamos en un lugar alto, puede llegar a fallecer el paciente. Es la ley de la gravedad. Es el incidente que más muertes nos puede traer. ¿Por qué? Si tú caes de un lugar súper alto, la misma fuerza de gradientes de presión que la gravedad va a llevar todo al suelo, ¿verdad? Y ahí nos va a ocasionar varios tipos de impacto. ¿Qué impacto sería si yo me lanzo del 5º piso hacia el suelo? ¿Qué tipo de impacto es lo que hemos visto? Aparte de la caída, frontal. Frontal. Se te cae de frente. Impacto frontal por aceleración. Sí, puede considerarse aceleración. ¿Ya? Porque está cayendo con mucha fuerza, ¿no ve? ¿Compresión? Compresión. René, es la palabra clave. Va a ser una herida, una caída, o va a ocasionar una herida por compresión. Porque todo el cuerpo está bajando con gran presión y me va a ocasionar. Y vamos a encontrar al paciente como si lo hubieran machucado, como si fuera una carne, sobre todo. Todito disparado. ¿Ya? Otra cosa es que si no va a ser muy fuerte, no cae de un lugar muy alto, cae desde una dimensión promedio, ¿qué nos va a ocasionar? Lesiones a nivel de la columna cervical. Columna de la médula, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede dañar los cuerpos vertebrales, como podemos ver ahí. Y puede haber una compresión medular, una fractura de los cuerpos cervical, de las vértebras, fracturas y esto es lo que nosotros debemos preguntar. Ahí está. En un impacto, ¿qué tipo de impacto ha ocurrido? ¿Hubo volcamiento o no hubo? ¿Tenía víctimas el equipo de protección o no? Son esas cosas que debemos indagar de entrada. Y en un tema de caída debemos preguntar qué altura ha caído, cuál fue la distancia, sobre qué superficie ha caído y qué parte del cuerpo recibió el primer impacto. ¿Ya? Esas simples cositas debemos preguntar. Todo el tema resumido, súper resumido, en estas 7 preguntas. ¿Ya? Y eso nosotros debemos, bueno, ustedes van a preguntar cuando ya sean médicos, pero desarrollando y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en el tema en su cabecita. ¿Facilito? Sí. ¿Preguntas, dudas? La altura que cayó y cuál es la distancia de corte. La altura y la distancia es lo mismo. Ahí se está repitiendo. Es lo mismo.
tema, algunos libros toman la altura como la distancia desde el suelo hacia la superficie corporal y hay algunos que toman la distancia solamente refiriéndose a la altura del paciente, ¿ya? Pero pues, distancia y altura es lo mismo para ustedes, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿El grupo de práctica de día ha traído su mandil? Somos grupo y porque todo. ¿Ah? Me he dicho que llevan. Hasta acá. ¿Pregunta, duda? ¿Nada? No. 1, 2, 3, 4, 5. Van a hacer 5 filas y van a sacar una hoja de papel. Les voy a dar